Yes. Okay, our class for today, it's a little bit different. It's about wait, hope, and expect. Well, it's not here, but I can use a presentation. Okay. Our topic for today is wait, hope, and expect. Do you know how to use them, right? Or what do you think? Yes, We yes. did. We did it. Yeah. We did our second class. Our I think. second class was, did Mhm. you check the presentation because there was a PDF? Did you do it? Or it could be your homework, so it could be your homework. Okay, no problem. No problem. It's here. Okay, can you see my screen? It says, shall we begin? Let's start. Nope. No. Now? Yes. Okay, welcome to your English class. Esta clase is going to be recorded. Okay, our topic for today is gonna be about this grammar, shall. Have you ever used this grammar, shall? What does it Yeah. mean? What does it mean for you, shall? What does it mean? Any idea? Shall is like could you or could Mm-mm. we? No, it's totally different. It's similar to should. It's similar to should. Let's go. Let's go here. Hoy aprenderás the difference between should and shall. Okay? So, Okay. ¿cómo usamos shall and should in English? Más o menos tienes claro cómo se usa should, right? Or not? Yes. What does Yes. should Yes. mean in Spanish? For example, what does should mean in Spanish? Should is deberíamos. Or deberías, right? You say, for example, Mhm. imagine I go to the doctor said, Carlos, and you should eat more vegetables, right? You should eat more vegetables. It's advice. Advice, because I think advice, I think that this is a good idea. You see? You see, Mhm. you say, hey, you shouldn't, you shouldn't, you shouldn't sleep very late. It's not good for your heart. You shouldn't. In questions, should. Should you play soccer because you had a broken leg? Mhm. Should you play soccer? You had a broken leg, so I'm not pretty sure if this is good for you or this isn't good for you. You get it? Okay. Yeah, but now look at this. Shall, it's pretty similar. You use shall when you want to offer your help. For example, cuando tú quieres decir le ayudo, le explico, le abro la puerta, siempre utilizarás el shall. Shall I, shall I, shall I. For example, shall I explain again? ¿Le explico de nuevo? Shall I explain again? Um, shall I help you? ¿Le ayudo? Shall I help you? And shall I or shall we clean this for you? Le limpiamos esto. You see? And le llamo un taxi. Shall I call you a taxi? El shall I para decir le. Siempre lo usamos con el I y con el we en Mhm. preguntas. Okay. Do you have any questions? Shall I explain Uh, again? no, it's okay. But I usually use in my conversations, no, every Mhm. day. Maybe I use. Uh, can I help you? You use can I help you or can I assist you?
Can I Yeah. assist you? It's a great option, of course. Can I assist you? Yeah, it's perfect. That English But is amazing. shall is more polite or more? Yeah, it's not more polite, but people prefer to use this justice more in the UK. It's more British. Oh, okay. It's more British. Yes. Big, yeah, it depends on the place that you are. Maybe you are talking to someone who learned British English. So this person, instead of saying, do you mind? Do you mind if I close the door? Now they say, shall I close the door? You see? But of course, you can use this grammar. You can use because the verb be is in the US, in Canada, in Ireland, the same. The verb be am, is, are. The same here for shall. Shall is for the US, for Canada, for the UK, especially with E, especially with E, UK. Okay? Okay. Okay, Understood. now let's continue. We use shall for given advice. Okay, I can translate that easy plus the sentence. For example, imagine that you are hungry. Okay, you are hungry, and I say, "Hey, Jaime, shall I order pizza or order pizza?" Because I think this is a good idea. You see? Shall I order pizza? Because, ¿y si pedimos pizza? Because I consider this a good idea. You see? Any questions up to this point? No, right? No. But It's what is clear. the difference between should I order pizza? Because people can also say, should I order pizza? When you say, should I order pizza? You don't know if it's a good or bad idea. You request, one second. You don't know if it's good or bad idea. You see? It's like you are not sure about what you're saying. Did you understand? Yes. For example, imagine that you had a surgery. You had a surgery, okay? You had a surgery. And then I say, hey, you are hungry, right? And you're hungry. Well, should I cook soup for you? ¿Y si cocinamos caldo? Should I cook soup because you had a surgery? I think this is a good idea. But maybe you have a stomach surgery. I don't know if you could eat soup. So I say, should we prepare soup? Yo necesito la aprobación. ¿Debería preparar sopa? Because I'm not sure. I have no idea. When you go to the doctor, for example, because you are sick, you say, doctor, I have a question. Because, for example, you have heart attacks. Okay? You have heart attacks, okay? And then you say, hey, doctor, should I drink beer? Y si bebo cerveza, is that okay? You're not sure. Should I drink beer? It is like, can I drink beer? ¿Puedo beber cerveza? ¿No? ¿Debería beber cerveza? Because you are not sure if this is a good or bad idea. Okay? But look at this. Hey, sir, you have heart attacks. Doctor, shall I run every day? Because you think that this is a good idea. ¿Y si corro todos los días, doctor? Es una buena idea. ¿Debería beber cerveza? No estoy seguro. Necesito su aprobación. You see? Yes. Oh, that's great. Shall I continue? Shall I continue? ¿Le parece si continúo? You see? Yes. Very cool. Very cool.
Usamos el shall para pedir opinión. Okay, it's pretty similar como y sí, y sí. Now, el shall para hablar del futuro como sustituto del will. In other words, shall, it's like will, but it's more formal. But it's more formal. You can say, for example, instead of saying, I will go to Manitoba, or you can say, I shall go to Manitoba. You shall buy a car. What is the difference between will and shall? Shall is more formal. And, well, for example, in Canada, nobody uses shall as a replacement for will. Nobody. But it's important that you know, maybe there, maybe you are reading something and you find the word shall. Okay. Okay. So, ahora imagina que trabajas en el Buckingham Palace y estás al teléfono con la mismísima Elizabeth. En este caso, usarías el shall en lugar del will para añadir formalidad. Entonces, ¿para qué te enseñamos el uso del shall si lo más probable es que no te codees con la realeza? Pon las noticias de la BBC News y apunta cuántas veces escuchas el modal shall. Los reporteros de la BBC lo usan a todas horas. Okay? So remember that you can use shall or will, but shall is more formal, but you don't use it because it's pretty formal. Okay. And that's all. Let's practice. And tax questions. Do you remember tax questions? Tags need to put the correct tag in For example, I say, are you Mexican? Are you Mexican? ¿Eres mexicano? No. ¿Eres mexicano? No. Para cerciorarme, tú dices un no, ¿cierto? Pero en inglés no se dice no, sino se dice, are you Mexican? Aren't you? Do you remember? For example, if I say, oh, you didn't study. No, no estudiaste. No. What is the answer? No, I don't. Incorrect. No. Did you? Truquito. Si tu oración está ya sea interrogativa, afirmativa, siempre lo tienes que poner en negativo. Si está en negativo, lo pongo en afirmativo. Okay. You didn't, did you? Are you, aren't you? No, okay. Now you, for example, hey, you don't have a car, right? You don't have a car. What is that question? Do you have a car? No, just do you. Do you? Do you? Okay, do you? If I say, hey, you think I'm wrong. ¿Crees que estoy equivocado? No. ¿Cómo le digo? No. You think I'm wrong. No. Do you? Don't you? Don't you? Because it's an affirmative form. Oh, okay. One more. You say, for example, hey, you can speak Spanish, right? You can speak Spanish. What is the no in English? You can't? Can't you? Can't you? Because remember, when you have affirmative, you have negative. Okay. Then, for example, hey, could you do it? Could you do it? ¿Podrías hacerlo? Could you do it? No. You know. What is the answer? Don't you? No. Couldn't Couldn't you? Look at this. And you won't go to the party. No vas a la fiesta, ¿no? Will you?
Will you? Will you? Now, look at this. And she didn't cook. No, ella no cocinó, ¿no? Mm-hmm. What's the answer? Did 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 she? did she? She didn't cook, did she? You got it right now. You got it? Mm-hmm. For example, you Yeah. got it? What's the answer? No. Uh, ¿Tú la entendiste? No. mm-hmm. ¿Cómo digo ese no? Don't I? Didn't. Didn't you? Didn't you. ¿Por qué? Porque está en pasado. Tengo que usar el did. Ahora, si tú te quieres olvidar de todo esto, nuestro viejo confiable en Estados Unidos es el right. Are you Mexican, right? Or in Canada? Sí. Yeah. Use it a lot here. Yes, Yes, right, like en español se dice muletilla, ¿no? exactly. Right, Yeah, yeah. in every sentence. So Mm-hmm. this is cool. Like, did you, do you, don't you, can you? This is what we call tag questions. It's not Mm-hmm. difficult, to be honest. You just need to practice a little bit. Okay. For Mm-hmm. example, I usually say, you got it, didn't you? You got it, didn't you? ¿Entendiste, verdad? ¿Verdad o Mm-hmm. no? You got it, didn't you? You see? Don't Yes. you? So, Nice, nice. yeah. So now remember that in our class, one day we practice this. Let's plus the verb. For example, let's play. Juguemos. El let's le da al verbo la terminación de amos o hemos. Let's play. Juguemos. Let's cook. Cocinemos. Let's work. Trabajemos. You see? Don't you? Mm-hmm. So, what is that question for let's? ¿Qué pasa si te digo, hey, let's play? Juguemos. ¿Cuál sería su tag question? No hay, es bien difícil, ¿cierto? Mm-hmm. So, what you have to do here is this. Shall we? Shall we can be. ¿Te parece? Mm-hmm. Let's work. Shall we? Let's work, shall we? Trabajemos. ¿Te parece? Es como tú, trabajemos, ¿no? Yes, let's Mm-hmm. work, shall we? It's pretty common, especially in American English. Okay. Did you understand? Yes. Oh, that's great. That's great. It's here. And let's go. Descarga tu English fun sheet. So we download this part and you have our document. Remember that you can download the document Mm-hmm. here and you can complete it, but we're going to do this together. Okay, let's start. And the first one, I make you a sandwich. Shot, shoot, or will? Or Shoot. it should, but it Mm-hmm. depends, right? It depends. Could be just should or can be shall too. Mm-hmm. Both, Mm-hmm. right? And what is the difference between shall I make you a sandwich and should I make you a sandwich? Should is opinion and Mhm. shall is two options maybe. I'm gonna Options. give you a context. Mm-hmm. You know, Jaime, I am on a diet. Mm-hmm. I'm on a diet. So what is your answer? Shall I make you a sandwich or should I make you a sandwich? Shall. Shall. And what does it Mm-hmm. mean? Es como, oye, y si te hago un sándwich, Mm-hmm. tú consideras que es una buena opción. Oye, y si te hago un sándwich, porque estás a dieta, ¿no? Y si te hago un sándwich, es una buena idea. You see? Mm-hmm. Pero de Sí. repente, I'm not on a diet. I am, I am very sick.
I have a stomach stomach disease. I have a stomach disease. Okay. You would say shall or should. 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 ¿Por qué? Porque tú me dices, tienes una enfermedad en el estómago y estás enfermo y yo no sé si debería hacerte un sándwich. Me pides permiso. Should I? You notice the difference between shall and should? Yes. If you wanna take your English to the next level, you need to include words that are difficult. Si queremos hablar un poco más profesional, tenemos que agregar palabras un poco más complejas, right? Shall and should. Okay. Y es un buen inicio el shall y el should. Next, when the heating or the heating is on, the heating is like radiator. Okay, radiator. So when the heating is on, you close the window. You shall, you should, or you will. You should. You should, because it's advice, right? Dice, cuando el calefactor está encendido, debería cerrar las ventanas. Pretty cool. Number 3, you use your phone while we're having a dinner at the table. La respuesta, no sé, sería negativo. Shouldn't. Shouldn't, that's perfect. Shouldn't, of course. Es la única, porque yo te enseñé. Ahora, Carlos, ¿existe el shall negativo? Una muy buena pregunta que me hicieron ayer. ¿Existe el shall negativo? ¿Qué opinas? What do you think? Primero, yo que te dije, Sí. ¿cuándo usabas el shall? Mira, ¿cuándo usabas el shall? Cuando era El un shall. will, cuando un will bien formal, ¿no? También lo usamos en reemplazo del should, ¿cierto? Pero cuando trabajábamos con el should, era como para esto. Y sí, nada más. Y solamente era con el I y con el we, ¿cierto? Ya, ahora, el shall, yo te digo que es el reemplazo formal del will. El negativo del shall viene a ser el shall not, que vendría a ser la forma formal del will not, ¿cierto? And you know that in English we have contraction. Y tú sabes que en inglés hay contracciones. Por ejemplo, la contracción del will not es el won't. Ahora, una contracción se usa para hacer unas dos palabras más informales, ¿cierto? Existe la contracción del shall, que es el shan't. Sí existe, pero el problema es que nadie lo usa. ¿Por qué? Porque el shall se usa para ser formal. Entonces, no hay gracia, o como se dice en inglés, it is no use. It is no use. Cuando tengas un it is no use, agrégale un verbo con ing. Justo hoy veremos eso, que significa de nada sirve. De nada sirve, o there is no point. There is no point, un verbo con ing. Entonces, si quieres ser formal, no hay la necesidad de usar la contracción, porque por algo estás usando el shall. Si vas a usar contracción, mejor utiliza el will. Y no pasa nada. You see? Yes, yes. That's all. So in this case, that was a great question yesterday. Shan't, sí. La contracción del shall con el not es el shan't. Pero nadie lo usa. Nadie. Porque no carece totalmente de sentido. Next. Number 4, we meet at Mully's tea room around 5 p.m. Will we? Tú dices, well, we nos encontraremos en el tea de Molly a las 5. Podría ser, sí. Podría ser porque me habla de futuro. Claro que sí. Pero hay otro que le queda mejor. Shall. El shall. Claro que sí. Porque el shall le dice, oye, ¿y si nos encontramos en el tea Molly's room a las 5? Porque yo sugiero, para mí es una buena idea. Ahora, de repente yo sé que mis amigas, amigos están trabajando y yo no sé a qué hora sale, entonces yo no sé si es una buena idea. ¿Cuál usaría? Shall. No, el should. Sí, sí. El should. Recuerda que el shall tú consideras que es una buena idea, pero con el should tú necesitas aprobación. Ok. Por Sure. ejemplo, imagínate que quieres usar mis herramientas, mis toolbox. ¿Ok? Porque tú necesitas trabajar con ellos. ¿Qué me dirías, Carlos?
Shall we use your toolbox? And shall or should we use? Should. Should, claro, porque tú necesitas permiso. Oye, Carlos, y si usamos tus herramientas, mira, este should también se traduce como un y sí, pero es que como me pides permiso, Carlos, ¿y si usamos tus herramientas? ¿Qué opinas? Mira, y sí, Ujú, ¿qué opinas? Pero la otra con el shall sería, oye, Carlos, ¿y si usamos tus herramientas? Es una buena idea. ¿You see? ujú, ujú, Nice. Nice. ujú. Let's continue. Number 5. Thank you for Eh, telling me. shall. El shall, porque este shall es como si fuera el will, ¿cierto? Ujú, Solamente que como ujú. es la Es reina, formal. hablo muy Sí, formal. Yes. sí. Let's go to the pub. Vayamos al pub. ¿Te parece? Como digo, shall we? Should we? Should we? Should we? Ujú, Okay. should we. Should we? Esto se traduce como que. Mira, para que sea should we, tendría que hacer la pregunta. We shouldn't. We shouldn't go to the pub. Para que yo diga, should we? Y eso es como que no deberíamos ir a la discoteca. No, tiene sentido decir Ujú, no, pero acá no no. puede ser should. ¿Por qué? Porque no hay un. Ujú, ¿Qué sería? shouldn't. Para que sea Shouldn't. shouldn't, para que sea shouldn't, aquí tiene que haber sido we should. Para que sea shouldn't. ¿Te acuerdas el tag question? Si Ujú, está en ujú. afirmativo, pasa en negativo. Si está en negativo, pasa en Oh, afirmativo. Pero oh, acá dice let's. ¿Y te acuerdas cómo se decía en inglés? ¿Te parece? En tag ujú. question. Oh, yeah, yeah. El Eh, shall we. ¿No ves sh- que esto no? ¿Cómo hago el negativo de let's go? ¿Cómo lo hago? No se puede. Entonces, para ujú. hacerle tag question, utilizaba el shall. Shall. Y se Okay. traduce como ¿te parece? Ujú. O les parece en este caso porque está el we. You see? Yes, yes. Next, our train probably right late. There's a count on the tracks. We have to wait for the farmer to come and move it out of the way. I think is will. Our train Well, will. our train will probably relate. I really don't think you. It smells awful. I really don't think you should. You should. Claro que sí. Recuerda que la única vez que el should con el shall puede haber una pequeña diferencia o te puedas equivocar es en preguntas, porque Ujú, todo para afirmativo nadie usa el shall. No, nadie lo hace. ujú, Entonces aquí ujú. obviamente no pienso que tú deberías tomar esa leche. You shouldn't. Or you should drink. Number Ujú. 9. Eh, will. Will you come to the dentist with me? I'm scared. Yes, podría ser will, pero hay otro que le queda mucho mejor. Shall. Sí, es como que, ¿y Shall. si vienes al dentista conmigo? Es una muy buena idea, yo creo. Estoy muy Ujú. asustado de eso. Nice. Number 10. Should we invite Lisa and Ben? Yes, should we invite Liz? Porque acá te dice, I'm not sure. Ujú, Ahora, imagínate que tú te casas y tú me dices, oye, shall we invite Lisa and Ben? Mira, sin contexto, ¿ah? Mira, si yo no te doy contexto, ujú, mira cómo cambia. Digo, oye, ujú. ¿y si invitamos a Lisa y a Ben? ¿Tú qué opinas? ¿Que yo creo que es una buena idea que vengan o no? No. ¿Por qué no? Si te digo shall. Te digo, oye, Ah, ¿y si invitamos a Lisa y a Ben? Yo creo que es una muy buena idea. Pero mm, aquí tú me dices, oye, should we invite Lisa and Ben? ¿Deberíamos invitarla a Lisa y a Ben? No estoy seguro. Ah, y acá da la ujú, casualidad que te dice, no estoy seguro si sería una buena idea. Por eso que la respuesta correcta es should. ujú, You see? ujú, yes. Okidoki. Imagínate que yo te digo, oye, Jaime, tengo una nueva oferta de trabajo. ¿Ok? ¿Cómo Ujú. diría? Y la verdad es que ya no quiero seguir trabajando en esta compañía. So, should I take, should I take the offer? Or shall I take the offer?
¿Cuál crees que tenga más sentido? Te digo, mira, ya no quiero trabajar aquí y me han ofrecido un nuevo trabajo en otra empresa. ¿Qué te digo? Should I take the offer? Yo te digo, oye, ¿y si tomo la oferta, no? ¿Qué Mhm. significa si digo should? Que no estoy seguro, sí o no. Mhm. Pero yo te acabo de decir, ya no quiero trabajar acá y me ha llegado una oferta de So, otra empresa. ¿Tendría que ser? shall. Shall, porque te digo, oye, ¿y si tomo la otra oferta? Porque yo considero que es una buena acción. Mhm. ¿Y se cuenta o no? Mhm. Did you understand it in you or it's kind of complicated still? Yeah, a little complicated, but It's, but just, it's a practice in practice. context. Another question, Yes. And your son or your daughter, okay, broke her leg or his leg. Okay, remember Mhm. that you have a son. Mhm. Your son broke his leg. Tu hijo se rompió las piernas. Mhm. Y he wants to go to the park. Okay, and he wants to go to Mhm. the park. Tu hijo se rompió sus piernas y él quiere ir al parque. Okay, Mhm. entonces, ¿qué le dirías? Por ejemplo, ¿qué le dirías a su mamá? Hey, oye, should should I take him to the park? Or shall I take him to the park? The first one. The first one, right? Should Should I take yeah. him to, Should I como take him que, to first? ¿y si lo llevo al parque hoy? Yo no, ¿es una buena idea o no? Y si lo llevo al parque, ¿qué opinas? Estás pidiendo permiso a su mamá, ¿sí o no? Mhm. Ya, Mhm. ahora, tu hijo no tiene nada y Mhm. está aburrido. He is bored. No tiene nada, está sano, healthy. And he is Mhm. bored in his house. Está aburrido en su casa. ¿Cómo Mhm. dirías? Should we go to the park? Or shall we go to the park? Shall. Shall, oye, ¿y si nos vamos al parque? Yo creo que es una buena idea, right? Mhm. Let's go. Now you know the difference. That is the difference between shall and should. No more. Mhm. Very simple. Next. Okay. It says put a tick or put a cross. A tick, this is a tick check, and cross is this, right? So Okay. they shall really water their plants. They look like they're about to die. Watered as a verb means regar, Oh, okay. Okay. but Okay. as a noun is agua. So they Mhm. shall really water their plants. They look like they're about to die. Is that okay? They shall really water. What is the pronunciation? Eh, yes. Yes. Okay. It's correct. Correct. Este Yes. shall, ¿qué significa? Debería. No. No. El shall no significa debería. El should significa debería. El should es debería. Deben. Shall deben. No, aquí está mal. ¿Por qué? Porque acá el shall no debe ir. Mm, No tiene sentido. A ver, voy a hacer un resumen, un súper rápido. A ver. Tun, ujú, tun, 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 tun. Primero nosotros tenemos el shall. El shall tiene su primer uso. Se traduce como le parece más la oración completa. Por ejemplo, shall I explain again? Perdón, aquí es le más el verbo, me olvidé. Le más el verbo. Le más el verbo. Shall I explain again? Le explico de nuevo. Ah, mira. Le explico de nuevo. ujú, And puedo usar otro ejemplo como shall I help you? Le ayudo. Shall I help you? Le ayudo. Es le más el verbo. ujú, Shall, shall I carry this bag? ¿Le cargo esta bolsa? Shall I carry this bag? ¿Se entiende el primer uso del shall? Es como un le. ujú, Y te sí, das sí. cuenta que solamente son para preguntas. Just questions. Y la mayoría de questions solamente está con I y con el we.
Cuando tú quieras decir un le, nunca vas a usar con un you, nunca vas a usar con un he, ujú, solamente con el I y con el we. Got it? ujú. Ok. Yes. El segundo uso que tiene es para decir y si, acá tiene que ir el pronombre también, aquí va a ir el sujeto, el subject, y si más verbo. Aquí también. ¿Sigue siendo preguntas o no? Por Ujú, lo sí. tanto, va a ser para solamente preguntas. ¿Y con quién trabajo? Con el I y con el we. Nada más. Por ejemplo, shall, shall I go to the park? Ujú, O shall we? Acá puedo poner un shall we. Oye, ¿y si nos vamos al parque? En, shall we watch a movie? Aquí tú consideras que es una buena idea. Cuando tú consideres que algo sea una buena idea, utilizas con el shall, el I y el we. Por ejemplo, ahorita estamos en tu casa, estamos todos aburridos y tú dices, oye, ¿será una buena idea que nos vamos al parque? Oye, ¿shall we go to the park? ¿Y si vamos al parque? ¿O shall we watch a movie? ¿Y si vemos una peli? Porque tú consideras que es una buena idea, ¿ok? ujú. Ok, A, ok. a diferencia, ¿no? A diferencia del should. Aquí tú puedes poner, es como un debería más el verbo. Por ejemplo, should we go to the park? Should we watch a movie? Imagínate que el día de hoy, el día de mañana, usted está en el colegio, tienes un examen y tú Ujú, dices, oye, deberíamos ver una peli y si vemos una peli, pero tú no estás seguro, necesitas aprobación, ¿ok? No ujú, estás seguro y necesitas aprobación. Como te das cuenta, las preguntas son con el I y con el we, nada más que con el shall. Pero para el should, sí, el should utiliza todos y significa como deberías. Necesitas aprobación. Imagínate que estás tomando pastillas y tienes una fiesta, vas al doctor y le dices al doctor, em, should I drink beer? Or shall I drink beer? Mira, estás tomando pastillas y mañana tienes un matrimonio muy importante. Al doctor, ¿qué ujú. le preguntas, doctor? ¿Should I drink beer or shall I drink beer? No, le pregunto, should I? Should I, Should porque I? no estás seguro, ¿no? Le estás pidiendo como que Ujú, se aprobación. ¿Ok? ¿Y sí? Pero de ujú, repente le dices, o el doctor te dice, no, Jaime, you can't drink, you shouldn't drink beer. Y tú le dices, shall I drink soda? ¿Y si tomo gaseosa? Shall I drink soda? Porque tú crees que es una buena idea en reemplazo de la cerveza. ¿Y si tomo gaseosa? You notice the difference between shall and should? ujú. Yeah, Sí, now, sí, sí. now it's better, right? Ujú, Y el último uso del shall es el siguiente. Es el de tag question. Pero el tag question ¿de quién? De los let's. Por ejemplo, let's play. Shall we? Juguemos. ¿Te parece? Aquí este shall we es ¿te parece? Y siempre lo vas a usar con el I y con el we. Nada más. Los ujú. otros no lo usas. Ok, Con el I, mira, I we. Y el otro uso del shall es como si fuese el will, ujú. solamente que es más formal. Puedes usar you will travel, you shall travel, she will Sure. travel, she shall travel. Pero es bien formal y no lo usamos, solamente lo usan los periodistas en las noticias, porque hablan súper formal. Did you understand? Yes, teacher. Now, so let's check it out here. You have there, they shall really water. This is incorrect. Primero, no puede ser shall porque es el reemplazo del will. Ya. No hay situación formal. ¿Dónde está la situación formal? No hay. Ahora, Ujú. ¿qué nos quedaría? Should. Sure. Porque yo te he dicho que el shall lo usamos el we con el I en pregunta, ¿sí o no?
Y no tiene ujú, sentido, porque lo traducirías como el will. Recuerda lo siguiente, cuando el shall esté en cualquier oración, esté en una oración afirmativa o negativa, es will, es will. Pero si está en pregunta, ya puede ser lo siguiente, ¿no? Pero siempre que esté en afirmativo y negativo, siempre va a ser will. ujú, Entonces aquí no puede ser will. Entonces, por lo tanto, no puede ser shall. Como no puede ser will, no puede ser shall. sure, Porque ujú, si fuera will, diría, ellos realmente regarán sus plantas. Ellas lucen como que se mueren. No tiene sentido, ellos regarán. No, ellos deberían regar sus plantas. Entonces aquí en lugar de shall, tiene que ser ujú, should. sure. Should. Number two. Will I just phone my boss and tell him I'm sick? I can't be bothered to work today. ¿Estará correcto? Shoot. Claro, tú dices no, pero tú dices, mira, aquí dice, tú dices should. Ujú, ¿Debería llamar a mi jefe y decirle que estoy enfermo? Tú no sabes bien, ¿no? Mira, oye, ujú, ¿debería llamarle y contarle que estoy enfermo? Tú no estás seguro, ¿sí o no? Y luego ujú, lees acá, no me puedo, no tengo ganas, no estoy de ánimos para trabajar el día de hoy. ujú. Pero aquí, ¿tú piensas que vas a ir o no? No. A ver, analicemos. Imagínate que tú estás, hoy día no tienes ganas de trabajar porque estás enfermo Ujú, y tú te dices, no, oye, debería llamarle a mi jefe y decirle que estoy enfermo. ujú. Ajá. Tú no estás seguro si llamarle o no. Claro, no, no estoy No estás seguro. seguro. Pero si No. dices, oye, ¿y si le llamo a mi jefe y le digo que estoy enfermo? Ay, no quiero trabajar hoy. ¿Notas la diferencia entre usar el shall y el should? Ujú, En la ujú, segunda, tú crees que es una buena idea y lo ujú, haces. En la siguiente, tú no estás seguro si hacerlo o no. Aquí ujú, puede ir claramente, puede ir shall o should, pero depende del ujú. contexto. Sí, Entonces, el segundo contexto sería shall, ¿no? claro, el segundo contexto. Oye, y si de repente estás hablando con un amigo, ¿no? Y le dices, oye, ¿y si le llamo? ¿Qué opina? ¿Y si le llamo? Yo creo que es una buena idea. Ujú, Ah, aquí puede ser tu should, sí, puede ser el should, pero también podría ser el shall, siempre y cuando haya más contexto. Sí, ¿o no? ujú. Eso. Sí. Dice, thank you for saving my life, doctor. I should not forget it. Eh, Dices, gracias por salvar mi vida, doctor. Yo no debería olvidarlo. ¿Tiene sentido? eh, no, I will. I will not forget it, right? Ujú. O I sin de will not. frente el won't, porque recuerda que won't es la contracción de will y not. Ujú. Nice, muy bien. I will Number not. four. I don't think they shall. Okay. Eh, I don't think they eh, En primer will lugar, go. a Ujú, ver, en primer lugar, yo te dije que el shall, cuando está en cualquier oración que no sea pregunta, ¿qué va a ujú. significar? El Eh, shall, cuando está en cualquier oración que no sea pregunta, ¿va a significar? Will, ¿cierto? will. Yes, yes. Recuerda, cuando el shall está en cualquier oración que no sea pregunta, siempre va a ser will. Ahora, tiene sentido decir, yo no creo que ellos irán de campamento en febrero. El clima será terrible. ¿Tiene sentido? Mm, sí, 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 tiene sí, sentido. Claro que sí. sí. Podría. Ahora, como no es el shall, obviamente, porque puedo poner el shall, ¿no? Ahora, aquí, este contexto es formal. Estoy hablando con la reina, estoy hablando bien formal. No, Ya, no, entonces no. ahí tendría que ser el will, ¿sí o no? I will, sí. Ya, ahora, tú sabes que el shall solamente se significa te parece, le parece, en preguntas, ¿sí o no? Ujú, Ahora, porque ujú. no tiene otro significado. ¿Qué pasa si lo reemplazo con el should? Tú sabes que el should significa deberías y es para dar Sí. consejos, ¿sí o no? Ujú, Entonces, aquí, ¿qué opinas si yo le digo, no creo que ellos deberían ir de campamento en febrero? El clima ujú. estará terrible. ¿Tiene sentido también o no? Sí, también.
Claro que tiene sentido porque le está diciendo, oye, ustedes no deberían ir, o Ujú, deberían. Dice, yo no creo que ellos deberían ir de campamento. Entonces aquí ujú, puede ir cualquiera de los dos. Puede ir el will ujú. como puede ir el shall. El should, perdón. El will y el should. You see? Yes, yes. Nice. Number five. La cinco. Someone that we are not alright, but we. Aquí. Acá dice un shall. Aquí está. Este shall. No está en pregunta. Por lo tanto, ¿qué va a significar este shall? Un, Will. ya, un will. Me fijo si tiene sentido. Dile a Ujú, mamá que estamos en nuestro camino, estamos de camino, pero que ujú, nosotros estaremos llegando tarde. Ah, ujú. sí tiene sentido, ¿sí o no? Sí, sí, Pero sí. lo que no tiene sentido es que vaya el shall. ¿Por qué? El shall, Porque claro. es bien formal. Vale, Entonces sí. le pongo el will. Will. Ya lo tienes. Will. Ya lo tienes. Ujú, Next. Number ujú. six. I won't be in the office this week, so if you. Is correct. I won't be in the office this week, so if you send me an email, don't expect. I won't be in the office. No estaré. It's perfect. Number seven. Eh, ese ya no debería estar ahí porque No es debería, muy porque formal. es informal. O sea, de que Ujú, se puede, pero nadie nunca lo va a ujú. usar, porque el shall Sí. se usa para expresar formalidad y tú al usar Ujú, una contracción ya carece totalmente de sentido. Entonces, no. Entonces sí. aquí no puede ser shall. A ver, analicemos. Dice, you will till tomorrow to call her. Esperar hasta mañana para llamarle. Ujú, ¿Es realmente descortés llamar a alguien tan tarde esta noche? Mira, es ujú, realmente descortés llamar a alguien tan tarde en la noche. ¿Qué le dirías? ujú. Shall. Ya, shall, mira. Si tú dices shall, es como que estamos conversando y yo te digo, oye, ¿y si espero hasta mañana para llamarle? Ya que es muy Ujú, descortés. Entonces, yo creo que es una buena idea esperar hasta mañana, ¿sí o no? ujú, sí. ¿Qué pasa si yo utilizo el should? Tú me preguntas, oye, ¿debería esperar hasta mañana para llamarle? Ya que es bien descortés llamar a alguien tan tarde. ¿Cuál crees que Ujú. le queda mejor, el shall o el should? El, Mira, con shall tú consideras que es una buena idea, pero con should tú oh, pides como que un consejo, no oh, un permiso. Ahora, dice sí. aquí la pregunta, ¿debería esperar hasta mañana para llamarle? Es bien descortés llamar a alguien hasta tarde, ¿ah? O debería esperar hasta mañana, ya que es bien descortés llamar a alguien hasta tarde. Ujú. Mm, Mira, si ok. tú consideras que llamar a alguien en la noche bien tarde es descortés, ¿tú crees que es una buena idea o no? No, 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 Entonces de no es frente va a ser should. should, Porque acá sí. me dice, es bien descortés llamar a alguien hasta bien tarde, es descortés. Entonces Ujú, tú no me dices, oye, ¿y si le llamo? ¿Y si le llamo? No tiene ujú. sentido. Claro. ¿Ok? No, should. Listo. Entonces aquí, pero también tienes que ver un poco el contexto, ¿no? Dice esperar hasta mañana, no es que la va a llamar de frente. Ujú, Entonces depende ujú. mucho del contexto. Yo aquí me quedaría con un shall. Yo me quedo con el shall. Oh, should. Yo me quedo con el Ujú, shall. Yes, porque dices, ¿y si espero hasta mañana para ujú. llamarla? Ya que es bien descortés. Perfecto. Nice. Number eight. It looks is as if there. Wow. It looks as if. It looks as if se junta todo. It Looks as looks if. as if y se traduce como parece como si Ujú. o pareciese como si. Eh, Mm, will be. Will be, there will be, como que Ujú. habrá un thunderstorm. No, nice. Ya me sí. Nice. Number nine. Hay, hostia,
I shall. I shall. A ver, empecemos. El shall, cuando esté en una oración que no sea pregunta, ¿qué significa? Will. Ya, entonces aquí sería I will be glad when all my relatives hosted my family. Dice, yo estaré feliz. Yo estaré Mhm. feliz cuando todos mis familiares se vayan. Mhm. Hosting Mhm. family event, ya, muy bien el will. ¿Crees que puede ir un shall ahí? ¿No es que el shall es el reemplazo del will? ¿Puede ir? Lo que pasa es que no es formal. Exacto, entonces ya queda con will. Ya Will. lo tienes. Sí. Queda will de frente. Number Mhm. 10, el último. If it's a do you think I should leave a note or a call? Do you think I? Should. Dice, Should. ¿crees que yo debería dejar? Exacto, you should. You should. Ahora sí. Recuerda que este archivo lo puedes descargar de nuestra plataforma y aquí te he dejado. Mira, acá está tu respuesta. Mira, should. Tal Mhm. cual tú lo has dicho. Aquí también me dijiste es el will. El Sí. will, obviamente yo le pongo el shall sí, porque imagínate que seas el hijo de la reina. Mhm. Ah, vas a usar el shall. Y ahí Sí. puedes checar tus respuestas. Do you have any questions? ¿Tienes alguna consulta? Yo sé que este tema es difícil. Sí. Recuerda que te dije que era un tema de nivel avanzado, pero si tú Sí. quieres mejorar tu inglés, ¿qué pasa si vas al gimnasio y siempre cargas el mismo peso? ¿Te va a crecer el músculo o Sí. no? Sí. No, No, tiene no, que haber no. Necesario. una carga Sí. progresiva. Entonces, igualito en el inglés, si yo me la paso enseñándote a present simple, que el past simple, no vas a mejorar. Ujú. ¿Ok? Sí, es Entonces, verdad. este Sí, tipo sí, de sí. palabras te dan ese nivel, ¿no? Ese tipo de Mm, expresiones. Okay, perfecto. so before we leave our class, do you have any questions? No, teacher, lo voy a practicar y ya voy a. Yes, Eso es tienes todo que lo chequear. primero. Ok, Sí. el día de hoy Ujú. te voy a estar enviando tu examen de las 5 primeras clases. No, Ok, perfecto. Ok, está so bien. antes de continuar con la siguiente lección, tú deberías aprobar como mínimo con el 80% ese examen. De O- forma que si no la apruebas, no podemos ujú. continuar con nuestras lecciones. ¿Ok? Ok, En tus está lecciones te va a bien. venir el hope, expect, eso que ya vimos. Te va a venir el Ujú, shall, el should, pero con ujú, contexto. Yo te digo, oye, mañana es el cumpleaños de mi hijo. ¿Qué me dirías? ujú, ¿Should we have a party or shall we have a party? ¿Shall or should we ujú, have a party? ¿Cuál es Mira, mañana es el cumpleaños de mi hijo y estamos aquí ujú. todos aburridos. ¿Qué me dirías? Eh, sh- Child. Shall, porque tú dices, oye, ¿y si hacemos Sí. una fiesta? Porque tú consideras que es una buena acción. De Ujú, repente mi esposa, o no sé, mi sí. hermana falleció. ¿Qué me dirías? Y mañana es el cumpleaños de mi hijo. ¿Qué me dirías? Should. Shoot, Should. oye, deberíamos hacer una fiesta. Y si Should. hacemos una fiesta, no estoy seguro, te estoy pidiendo permiso. Ujú, You see? ujú. Yes, Okay. yes, So yes. we're going to stop here. Ahorita te voy a Okay, mandar tu teacher. grabación. Sí, por favor, no te olvides de desarrollar el examen. Te lo voy a mandar en la tarde. Tienes hasta mañana para que lo hagas. Sí, no, mañana, hoy en la noche cuando regrese de trabajo lo hablamos. Perfecto. So that would be all. Bye bye. Take care. Thank you, teacher. My See you pleasure. tomorrow. Bye. See you tomorrow. Hello.